Hola a todos, bienvenidos a esta clase virtual y presencial. Vamos a trabajar hoy con los trastornos psicomotores. ¿La psicomotricidad qué es? Perfecto. Entonces, entendemos que si hay algún problema en esa coordinación en el cuerpo, al realizar el movimiento, identificaremos alteraciones que podemos evaluar si están relacionadas con algún trastorno de salud mental. En principio, un trastorno psicomotor no tiene por qué conllevar un trastorno en salud mental. En los niños, cuando entran en la guardería o en educación infantil, son niños que todavía no saben hablar, no saben utilizar el lenguaje para comunicarse. Y es difícil identificar por su lenguaje pues, las características suyas personales. Sin embargo, mediante la psicomotricidad, que es el control motor grueso, podemos identificar características de su evolución, tanto cognitiva como su evolución en cuanto a rasgos temperamentales. Os he traído un vídeo para visualizar, no sé si habéis presenciado, me imagino que sí, alguna clase de psicomotricidad, ¿no? Entonces, vais a ver la diferencia de cómo los niños se aproximan al ejercicio, es decir, el que es tímido es más retraído, el que es extrovertido se lanza más rápidamente. Estos niños se notan que están entrenados en el ejercicio, pero consiste en ponerles pruebas para ver cómo utilizan su cuerpo en la ejecución de la instrucción. Y como os digo, el lenguaje no lo dominan, sin embargo, son espontáneos a la hora de moverse. Y podemos identificar el que es precavido, el que tiene miedo, el que no tiene miedo a nada y se lanza rápidamente. O sea que como herramienta de trabajo para evaluar cómo está el niño emocionalmente, es muy productiva. Entonces, hoy, porque estamos en una asignatura que intentamos coger información de aquellos síntomas que nos pueden determinar una patología, vamos a ver el aspecto, digamos, negativo de la adquisición de la psicomotricidad. Entonces, cuando evaluamos el movimiento corporal, atendemos al tono, pues es el tono muscular, cómo se realiza un movimiento, si es un movimiento contundente o son movimientos que son flojos porque le falta tono muscular a la persona. Y vamos a atender también al movimiento armonioso, si es coordinado y proporcionado a lo que la persona está intentando transmitir. El otro día veíamos un vídeo de Fernando, que tenía autismo, y ahí identificábamos el tono, lo tenía perfecto, porque además estaba muy musculado, pero sin embargo veíamos como una descoordinación, falta de fluidez en sus movimientos físicos a la hora del relato y la conversación que está teniendo con su madre. Entonces, sabemos que hay una relación entre problemas motores gruesos y la salud mental. La expresividad que transmite un rostro o un cuerpo es muy importante. Yo no sé si alguna vez vosotros habéis presenciado a alguien que está contando algo y no se correlaciona con su expresión física. Fernando concretamente era lo mismo. Él no transmitía ningún tipo de alteración expresiva en su rostro mientras contestaba de forma mecánica. Y luego atendemos también a la estructura
del movimiento. Entonces, en función del contexto, lógicamente, el sujeto va a tener una serie de movimientos acompañando el relato que quiere contar. Y vamos a identificar si hay patrones primitivos en un sujeto. Quiero decir, un patrón primitivo puede ser rascarse, porque es un patrón muy habitual en la prehistoria, donde se tenían que quitar, me imagino, los parásitos que pudieran tener. Entonces hay un movimiento que puede manifestar el sujeto que responde a patrones primitivos, pero que pues ahora mismo no hace falta estar haciendo así para prevenir cualquier tipo de alteración en el cuerpo. ¿Cómo evaluamos los trastornos psicomotores? Pues si atendemos a la expresión facial, vemos aquí que hay una prueba de Ekman-Friesen donde se codifica la actividad facial. Si vamos a evaluar las características del habla, pues nos interesa si el volumen, el tono que utiliza la persona es acorde con el espacio, si el ritmo, la carencia. Nosotros cuando escuchamos el español estamos acostumbrados y nuestro ritmo nos parece habitual. Cuando escuchamos a una persona que habla el español y que es de otro país, nos llama la atención porque bien nos puede parecer que está cantando o bien nos puede parecer que está como empujando las palabras, dependiendo de qué lengua de origen venga, o inclusive en el sur de España, la diferencia entre el sur de España y el norte de España en cuanto a los acentos es ese ritmo que le dan y son sustancialmente distintos. Entonces, para evaluar no vamos a atender a cosas que responden a características del entorno donde el sujeto ha aprendido y utiliza ese lenguaje, sino vamos a atender a ritmos que no responden al contexto y además resultan un poco descoordinados con lo que el sujeto está diciendo. Y también, como no, a la velocidad del lenguaje. Para expresarnos, pues utilizamos, no en cuanto, el ritmo es la melodía que sale al hablar. Y la velocidad es si lo decimos muy deprisa o si lo decimos muy lento. Y entonces, en este caso también puede denotarnos que hay algún problema. Si atendemos, sí. No sé exactamente el nombre que tiene, la verdad es que tampoco lo he puesto porque no es, no es una prueba muy utilizada, que sepáis que la hay, pero vamos, que tampoco es muy utilizada. Y luego, cuando evaluamos la complexión motórica general, pues cogemos ítems relacionados con esas posturas que el sujeto normalmente tiene, hábitos en expresiones determinadas corporales. Quiero decir que a lo mejor hay una clase, el profesor está dando la clase y un alumno levanta la mano, el profesor le dice dime y el alumno le hace la pregunta, pero si alguien levanta la mano, el profesor le pregunta y no hace ninguna pregunta, el profesor continúa, levanta la mano, le atiende a ver qué quiere y no dice nada, ahí denota que hay un signo motórico que no corresponde con nada organizado dentro del contexto que se está haciendo. Entonces, como todo lo que vemos en los distintos temas, alguien puede tener un mal día y puede estar jugando con sus amigos y dice, voy a mosquear al profesor y tal. Entonces, todo va a depender, la evaluación va a depender en cuanto a la frecuencia de estos actos, porque un niño gamberro puede ser gamberro, pero si ya se pasa de gamberro es que hay un problema, ¿vale? Y también atenderemos si hay algún tipo de condicionante que esté precipitando esa irregularidad y, por supuesto, qué es lo que lo mantiene. Entonces, aquí tenéis el esquema de los trastornos psicomotores. Por un lado, vamos a evaluar la intensidad
en los movimientos. Y por otro lado, cualitativamente, qué movimientos raros hace el sujeto que desentonen en la situación en la que está. Entonces vamos a ir viendo todos estos, tanto en la alta intensidad, agitación psicomotora, estupor, tal, y los movimientos específicos, estereotipas, manierismos, etcétera, los vamos a ir viendo de forma pormenorizada. Comenzamos con aquellos de alta intensidad, ejecuciones de alta intensidad, movimientos de alta intensidad, que denominamos agitación psicomotora. Por un lado, diferenciamos tres tipos diferenciados. Por un lado, la agitación reactiva, que como la palabra bien dice, es ante una reacción a algo. El sujeto puede ser por una tensión de una situación extrema o inclusive por algo que se está imaginando que le genera mucha ansiedad. Entonces, es la ansiedad lo que le provoca tener algún desarreglo en cuanto a la intensidad del movimiento. Vosotros no sé si habéis visto gente que cuando está nerviosa mueve la pierna, ¿vale? Que además yo siempre les digo, es curioso porque estás dando información de cómo estás. Si te pones a mover la pierna y estás con alguien y dices, uy, me estoy poniendo nervioso. Bueno, pues moverlo de vez en cuando no pasa nada. Si en la intensidad, al mover la pierna, alterase la atención de todo el mundo y no se pudiera tener una conversación continuada, es que ahí hay un problema psicomotor. Esta agitación reactiva puede ser por factores tóxicos. Significa que un sujeto puede tomar una medicación o algún tipo de alimento que le siente mal y tenga algún tipo de alteración en su movimiento, ¿vale? Puede ser también por intoxicación de drogas, que sería distinto, por una ingesta excesiva de drogas que provoca un cuadro de alteración psicomotor. Puede ser, en otro grupo de características, puede ser por que hay un trastorno orgánico cerebral, es decir, hay una alteración en el cerebro que propicia estos trastornos. Suele ser cuando hay cuadros confusoníricos, significa cuando el sujeto está entre la realidad y el sueño, que no está diferenciando bien por algún tipo de alteración, puede aparecer también en la epilepsia, cuando se dan las convulsiones, y en accidentes cerebrovasculares, por traumatismos fundamentalmente. Entonces, vamos a ver una convulsión epiléptica. Esta va a ser el gran mal, sí. Es fundamentalmente los movimientos compulsivos de extremidades y de cabeza. Como veis, el adulto solamente le acaricia. Porque cuando intentas ayudarle y sujetarle, porque es una niña pequeña y está tumbada, pero si es un adulto que de pronto está comiendo y le pasa, pues se cae encima de la mesa o se cae encima de alguien y la gente lo que intenta es sujetarle para que no se caiga, para controlar la convulsión, y lo que hacen es propiciarle problemas, pues contusiones musculares, incluso ha podido haber alguna rotura. Bueno. A ver. Bien, entonces, el tercero de los grupos que os decía de agitación psicomotora de alta intensidad será por problemas psicóticos. ¿Qué era el psicoticismo? Eso es, cuando no atendemos a la realidad, a los datos objetivables por todo el mundo, sino que ellos elaboran una percepción y un discurso que no tiene que ver con datos objetivos. Entonces, las agitaciones psicomotoras pueden estar relacionadas con la esquizofrenia catatónica, que es un tipo de... Bueno, con la esquizofrenia, y se llamaría catatonia, lo que el sujeto tiene.
estaría producida por una psicosis maníaco-depresiva. ¿Qué es una psicosis maníaco-depresiva? No os preocupéis, y aquí lo importante es que vosotros intentéis, porque vosotros cuando lo leéis, pensaréis algo al leer esto. Sí, te va a quedar al día siguiente. Bueno, psicosis es que, digamos, la forma que tienen de analizar las cosas era, como tú decías, que no se atiende a la realidad. Pero maníaco-depresiva es un trastorno específico que es bipolar, efectivamente, y que puede producir en situaciones de alta de agudeza en el trastorno, puede producir este tipo de psicosis, ¿vale? Si al sujeto se le pasa y contiene el proceso maníaco-depresivo, las psicosis están producidas por ese proceso, con lo cual desaparecen. Y luego también por estados demenciales. La demencia, ¿por qué estaba provocada? Eso es, por un deterioro del sistema nervioso central, cerebral. Entonces, la consecuencia es que el sujeto pierde como su sentido crítico en analizar las cosas y en comprender bien las situaciones. Entonces, en estos casos pueden aparecer agitaciones psicomotoras. Yo os he traído la catatonia. Es muy malo, porque es lo que os he traído, porque está hecho como por estudiantes y tal, pero bueno, nos sirve para comentarlo. O sea, ellos intentan emularlo. El chico de la camiseta blanca es el que está aparentando tener el problema y el otro es un amigo. Entonces aquí están pues como reunidos y tal, con gente. Han quedado para tomar algo. Él está normal. O sea, aparentemente están hablando normal, sin mayor importancia. Entonces él se queda tranquilo y de pronto le da la convulsión, ¿vale? Y entonces, como habéis visto, por un lado ha habido una convulsión. Bueno, esto es lo peor. Es lo peor porque le dice, no, es que está enfermo, no le toques que está enfermo. Pero bueno, habéis visto que en la convulsión que ha tenido, primero eran movimientos de alta intensidad y luego se queda paralizado, ¿vale? Este estado de paralización es lo que más se relaciona con la catatonia. A ver, vamos a ver cómo evoluciona, porque luego aparece otra secuencia que también es interesante verla. Aquí, bueno, intentan como... Bueno, entonces, esta sería otra situación. ¿Ves? Agitación brusca y luego quedarse en una postura cétrea. O sea, conforme se ha caído, es como se ha quedado. Ahora, bueno, este alumno ahora lo que hace me parece... Ah, bueno, no. Pensaba que iba a hacer de doctor, pero no. Lo que hace es atracarle. Pero bueno, habéis visto, ¿no? O sea, realmente... Ah, bueno, y ahora es en la consulta del doctor. Por eso pensaba que lo de la cartera y eso era del doctor. Pero bueno, el objetivo es que identifiquéis lo que es una agitación motora relacionada con la esquizofrenia. También de menos gravedad, pero también pueden aparecer, puede haber una inquietud psicomotora, que son como trastornos del movimiento más leves y que suelen estar relacionadas con depresiones seniles. No sé si habéis estado en contacto con alguna persona mayor con un proceso depresivo que tienen como alteración en el movimiento, que no siempre la tienen, sino que depende un poco del estado de ánimo que tenga el sujeto. Y luego hay también un retardo psicomotor o inhibición psicomotora,
que es un síndrome que sería como inverso a la agitación y es tener un movimiento como más retardado que el que se supone que es el coordinado. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de los distintos tipos de alteración de alta intensidad en los movimientos. El estupor está muy relacionada con la catatonia. El estupor es la imposibilidad del sujeto. El sujeto tiene conciencia de lo que pasa, o sea, pero un poco rebajada. Y el sujeto pues deja de contestar y puede tener como tanto quedarse paralizado o tener pequeñas convulsiones. Estos estupores están relacionados con patología y decimos que es con la esquizofrenia cuando es la catatonia, que es la situación más extrema. Entonces, ¿por qué pasa? Bueno, la definición es que hay una reducción o ausencia de respuesta. ¿Por qué pasa? Como una forma de reaccionar ante una paralización por miedo, pero tener en cuenta que tiene que ser una situación muy potente emocional. Puede ser por el abatimiento emocional que hace que el sujeto desencadene en depresiones episodios de psicoticismo. Y entonces es por esa incapacidad en tomar decisiones, porque el sujeto piensa que nada merece la pena y que haga lo que haga, el malestar va a continuar y se agrava el malestar del sujeto pudiendo aparecer episodios psicóticos. Luego estaría tipo catatónico, que está relacionado con la esquizofrenia y se relaciona con esa rigidez, porque el sujeto esquizofrénico, imaginaros qué dolor y qué sufrimiento tiene que tener con esos pensamientos amenazantes de episodios donde piensa que su vida corre peligro, que alguien le está obligando a matar a alguien. Entonces realmente es una situación de tensión y de terror impresionante en muchos casos. Y eso es lo que en último caso le produce esta reacción motórica. Y luego, por problemas, o sea, el tipo neurológico, que es cuando hay algún tipo de alteración en el sistema nervioso central, como la encefalitis, la epilepsia o la intoxicación por sustancias tóxicas. En el estupor puede aparecer un síndrome que se llama nistagmus cuando se estimula el globo ocular del sujeto. Y lo vamos a ver aquí. Esta sería la alteración. No tiene control sobre ese movimiento oscilante del globo ocular. Ella lo único que está haciendo es hacer el seguimiento el seguimiento del rastro que deja el médico y no es capaz de... O sea, el globo ocular no puede quedarse fijo en un punto determinado. Esto no significa que siempre lo vaya a tener, es en momentos determinados. ¿En qué tipo de estupor aparece? ¿En todos o solo en algunos? No, solamente en algunos estaría, o sea, no sé la incidencia y desde luego no son en todos y además me imagino que os habrá sorprendido, o sea, que no es algo que habitualmente se vea. Vamos a ver ahora otro. Esta la he perdido, porque esta yo creo que no era. Esta no es. Bueno, no sé qué
sea, ¿qué podría venir aquí? Pero bueno, en todo caso, habiendo visto el anterior que hemos visto de la simulación, ya nos hacemos una idea. Vamos a ver ahora los temblores. Los temblores se van a localizar fundamentalmente en la cabeza y en las extremidades, en brazos, piernas, manos y pies. El tronco no es frecuente que haya temblores. Recordáis que el otro día sí que veíamos un movimiento oscilatorio del tronco, ¿vale? Que era una forma de autoconsuelo, pero esto no responde a un trastorno psicomotor. Entonces, tipos de temblores. Pues tenemos los temblores en reposo, vamos a distinguir en reposo y en movimiento, en el inicio del movimiento y durante el movimiento. Entonces, típico de temblor en reposo va a ser el Parkinson. ¿Qué será esto? El sujeto, o sea, esta señora está relajada, no está realizando ningún movimiento y no es capaz de controlar ese movimiento, ¿vale? Es que si no lo quito así, se me empieza otra vez el vídeo. Bueno, luego, temblores posturales al iniciar el movimiento. O sea, yo voy a coger una taza y si es de acción rápida, estará relacionada con estados de ansiedad, como que en último caso, en intoxicaciones, como por ejemplo el delirium tremens. ¿Habéis visto alguna vez lo que es un delirium tremens? Vale. Es cuando por una ingesta excesiva de alcohol el sujeto pierde la conciencia o está semi-inconsciente y empieza a tener temblores corporales fruto del exceso de la ingesta. Bueno, pueden ser por las dos cosas, por el síndrome de abstinencia y por la ingesta excesiva de alcohol, que no se puede procesar. Y luego, de acción lenta sería cuando está relacionada con enfermedades estructurales en el cerebro. O sea que podemos diferenciar. Y luego, por último, los temblores intencionales, que son movimientos, cuando son movimientos voluntarios del sujeto y el origen está en el cerebelo, pero sin que haya una lesión específica, o por lo menos no se ha identificado todavía la lesión. Se debe a crisis de ansiedad. ¿Qué es una crisis de ansiedad? Efectivamente, sería como un ataque de pánico, pero como un trastorno de pánico. Lo que pasa es que la crisis de ansiedad no aparece en el diagnóstico del DSM-4. Y un trastorno de ansiedad es cuando el sujeto, sin que lo relacione con nada psicológico, de pronto su cuerpo empieza a descoordinarse, a sentir como que va a tener un ataque de corazón. Empieza a respirar muy rápido, le duele el pecho y la percepción que tiene es que le está dando un ataque de corazón. Y la rigidez también. La rigidez también, claro. O sea, todo lo que se relaciona con un ataque al corazón. Entonces, claro, si yo lo que tengo es rigidez, no me puedo mover, estos serán temblores por el ataque de pánico. Luego, cuando hay una exploración médica, no se puede encontrar nada. Entonces, el doctor le deriva al psicólogo y ahí está la mano izquierda del psicólogo para convencerle para que hay algo en su vida que está favoreciendo un exceso de tensión que ha desencadenado en esto. La crisis de ansiedad cuando le hiperventilas, sí. cuando empiezas a respirar con normalidad o tiene que pasar algo. No, se controla cuando el sujeto empieza a contener su activación y entonces para eso lo que se suele dar es una bolsa para que inhale
el dióxido, lo que está expulsando, porque cuando tú hiperventilas el problema es que coges más oxígeno y entonces ya es la sensación de mareo, me voy a desmayar, etcétera. Y entonces contienes fisiológicamente al sujeto. Luego lo que hay que trabajar es psicológicamente por qué se desencadenan. Estos temblores se pueden deber también a psicosis. ¿Qué eran las psicosis? Eso es. Situaciones agudas de malestar porque disocio entre la realidad y la ficción. O sea, yo insisto mucho porque si vosotros tenéis claros los conceptos os va a resultar mucho más fácil entender la materia y aprenderla también. Puede estar debido también a la enfermedad de Huntington, que es un problema metabólico hereditario donde se deja de asimilar determinados aminoácidos neutros que favorece el tener una fotosensibilidad, el tener temblores y correlación a la larga también con problemas de baja capacidad intelectual. Se puede ver también a la enfermedad de Wilson, que es por un problema, esto es un problema genético donde se retiene cobre en el cuerpo y este cobre va rompiendo o daña los tejidos, con lo cual favorece el que aparezcan los temblores. Y luego la esclerosis múltiple, que es un problema degenerativo donde el sujeto empieza a perder el control de su cuerpo, de su movimiento y demás. Vamos a ver ahora las convulsiones, aunque ya las hayamos visto un poco antes, porque ahora lo que estamos es diferenciando cada uno de los casos. La convulsión suele estar relacionada con problemas cerebrales, como hemos visto antes en el caso que hemos visualizado de la epilepsia, o con cuadros tóxico-infecciosos. Entonces, alguien comentaba cuando hemos visto el vídeo de la niña de la epilepsia si iba a ser el gran mal. En la epilepsia se distingue el gran mal y el pequeño mal, que es intuitivo. El pequeño mal es cuando el sujeto empieza a notar que pierde contacto con la realidad y además se nota como un poco tenso, o sea, puede moverse, puede hacer todo, pero encuentra como que está raro. Entonces es el pequeño mal. El problema es que normalmente de pequeño mal pasa al gran mal, que es el cuadro que hemos visto. Entonces, normalmente este pequeño mal donde el sujeto se da cuenta que empieza a perder percepción con la realidad, nota tensión muscular, pero no tiene ningún movimiento de convulsión, pues claro, es muy difícil para un neurólogo identificar que es una epilepsia. Es más, ha habido muchos casos de epilepsias que se ha tardado mucho en diagnosticar, apareciendo el pequeño mal muchas veces, pero no hay si no se encuentra la lesión, si no hay nada más, no se puede identificar como epilepsia. Inclusive en este pequeño mal puede terminar como en mareo y en perder el sentido y no se identifica que es una epilepsia. Cuando ya se identifica, desgraciadamente es cuando aparecen las convulsiones, que es cuando ya también se identifica el foco en el cerebro. Claro, este pequeño mal aparece y es cuando le hacen el electro, le hacen todo. No aparece nada. Cuando vuelve a aparecer, como ya le han hecho el electro, no volvemos a hacer otro, pero ahí se está desarrollando en el cerebro un punto que es el que desencadena la epilepsia. Sí, pero durante muchos años. En que... El caso que tiene como bloqueos es que queda confiado y hasta que no vea el estímulo que por ejemplo pasa alguien, pues se queda así. ¿Y en las revisiones que hacen el médico, qué le dicen en el neurólogo? Pues ahora sí que problemas y claro, como es también como te vas a comentar, pues a ver si va a ser es que no encuentran foco de epilepsia. Ya, es que, claro, es que el foco normalmente empieza y hasta que no tiene una magnitud determinada no tiene... ya.
Claro, claro, lo que hemos visto ahora, ¿no? O la catalepsia, que se queda como petrificado, claro, por eso. Es que no es fácil muchas veces el diagnóstico, efectivamente. Entonces, en cuanto a estas convulsiones, en el gran mal, como hemos visto, existe una fase tónica, que es cuando hay pérdida de la consciencia y rigidez, con la contracción de los músculos de cabeza y extremidades. Está la fase convulsiva, que es la que hemos visto, y la fase de recuperación, que es cuando el sujeto ya relaja la musculatura, se relaja y empieza a tomar nuevamente conciencia de la situación. Estas pequeños mal que hemos comentado son solamente la disminución de la conciencia. Vamos a ver ahora los tics como trastorno psicomotor. El tic es hacer de forma repetida un gesto determinado, ¿vale? Puede ser mover así la cabeza, puede ser cerrar los ojos rápidamente. Entonces, surgen en la infancia, hacia los 7 años. Pero los 2 años, que a mí me encantan, 2 y 3 años es esa edad en la que el niño, y además quienes trabajáis con niños, se identifica y se distingue del otro, y entonces si es un niño tendente a la ansiedad, va a manifestar conductas que reflejan la ansiedad que tienen, pero que no es patología, ¿vale? Entonces es muy frecuente en niños de 3 años el que tengan como tics, que lo que hay que analizar es por qué el niño está nervioso y mediante el juego guiarle para la contención de esos tics. En los varones se da mucho más que en las niñas. Son 4 chicos frente a una niña. Responden a cuadros de ansiedad. Entonces, nosotros, para distinguir un tic de una anomalía neurológica, pues cuando el sujeto se queda dormido, está relajado y entonces ya no lo tiene. Entonces ahí vamos a identificar que es un tic. A mí es lo que no entiendo, o sea, cuando lo leí, como que la persona, cuando lo diferencia de este tipo de tics, en este caso, cuando es el tic psicológico, que el tic está a voluntad del sujeto, como dando a entender que el sujeto lo puede controlar. Sí. Y entonces la gente que tiene así el tic, ¿sabes? Que no puede, que tiene que tomar una medicación, no. Así no controla. Claro, pero vamos a ver. Cuando se dice a voluntad del sujeto, significa que con un entrenamiento, porque primero tienes que aceptar que tienes eso, tienes que querer contenerlo, porque hay gente que le relaja, entonces le da igual, me relaja hacerlo, ¿vale? Entonces tiene que estar la voluntad del sujeto para que remita, y es capaz de remitir. ¿Son conscientes de que los relaja? Puede que sí, puede que no. Con los TIC lo que es más eficaz es el neurofeedback. El neurofeedback es poner una pantalla, te colocan unos sensores en la cabeza y te colocan mediante un programa de ordenador, cada vez que tú haces el TIC, te devuelve una información en el ordenador con el cual tú eres consciente que has hecho. O sea, cuando lo hacemos no nos damos cuenta. Tengo una compañera que nos está haciendo ahí, ¿no? Te has hecho ahora uno. Bueno, es consciente, porque cuando tienes el tic, no lo estás haciendo que te estoy viendo. O sea, que daros la vuelta a todos a verla. No, porque está jugando. Bueno, el sujeto lo puede hacer y no es consciente cuando lo hace, ¿vale? Claro, pero si se lo dices diciendo, tú te das cuenta que haces esto, y a ver qué te dice, te dirá sí o no, porque si tú le dices, estás moviendo los ojos mucho, hombre, como todos movemos los ojos, y cuando basta que quieres rectificar a alguien y que le dices pues tal, o sea, es una confrontación, al final es negativo. O sea, primero es decirle si reconoce que se lo tiene o no lo tiene. Normalmente los TIC cuando llegan a consulta es porque generan algún tipo de malestar en el entorno o en la persona.
Quiero decir que hay gente que mueve así la cabeza y a nadie le importa. Cuando a mí me ha pasado, yo tuve una temporada como de unos 6 meses que tenía un tic aquí en el párpado. Sí, pero No se notaba, sí, pero eso no es un tic real, porque es eso que tú estás diciendo. Tú cuando estabas dormida probablemente también lo tenías, ¿vale? Pero lo que pasa es que es muy leve y no te das cuenta. Eso es, justo. Claro, claro, por eso, pero sin embargo, en un tic, en el momento en el que el sujeto se queda dormido, desaparece. Entonces, un tic en sí va a ser aislado. Cuando es un síndrome, es cuando está relacionado con un problema determinado en un cuadro de ansiedad del sujeto, y suele estar relacionado con problemas como obsesivos, y también suele estar relacionado en la epilepsia. Entonces, vamos a ver. Cuando aparece un tic, o sea, aparece un tic por ansiedad, ¿se puede quitar por ansiedad? Claro que se puede quitar, sí, sí. Ah, bueno, lo que os decía con el feedback. Entonces el sujeto Claro, también. Lo que pasa es que, vamos a ver, esto es como lo que os decía antes de un patrón arcaico, ¿no? De rascarte. Pues ya, sabes, tú lo tienes y lo dejas integrado en tu dinámica motórica, ¿vale? Entonces le dices, es ansiedad. Pero ya ha habido como un aprendizaje corporal y el sujeto lo sigue haciendo. Y entonces el sujeto quiere, pero le resulta difícil. Y entonces es bien porque estés trabajando con un espejo, lo más eficaz es el biofeedback, que es mediante un programa donde cada vez que lo haces te devuelve una señal. Entonces tu cuerpo aprende también a identificar ese movimiento. Entonces es mucho más fácil contenerlo, trabajando lo que es rebajar la tensión. Vamos a ver ahora un tic en una niña, que vais a identificar claramente. Vais a ver como al principio es en inglés, ¿no? Entonces al principio hay una hermana pequeña y están hablando del juego tal, y luego cuando se ríe y se relaja ya deja de hacerlo. O sea, se ve muy bien que está relacionado con él. Está intentando explicarle algo a su madre. ¿Veis? Cuando se ríe se le quita. A ver. Ya. Bueno, como os digo, realmente el parpadeo de los ojos en niños muy pequeños es muy habitual por nerviosismo. Y por eso es muy importante detectarlo a tiempo para trabajar el tema del control de la ansiedad y que esto no se cronifique. El problema es que con 7 años ya se ha cronificado, por eso se determina que hay un tic, porque ya hay un problema. ¿Que hacen eso? ¿Son potencialmente ansiosos? Hombre, claro, potencialmente no, son constitutivamente ansiosos. Pero que no pasa nada, o sea, todos tenemos nuestro punto de vulnerabilidad, lo importante es conocerlo y saber gestionarlo. Entonces, inclusive al niño nervioso hay que enseñarle cómo cuando está nervioso las cosas le salen peor, cómo cuando no está nervioso disfruta más, etcétera. Entonces es enseñarle al niño a conocerse y a contener las situaciones. No, no está relacionado, no está relacionado con eso. Hombre, puede darse que haya un niño que empiece a parpadear porque resulta que se le ha metido algo en el ojo, o porque no ve bien, y entonces, por supuesto que siempre en el diagnóstico diferencial tenemos que analizar todas las posibilidades, pero bueno. Diagnóstico diferencial, pues vamos a distinguir el tic de la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que es degenerativa, o sea que va progresiva y entonces
realmente al principio puede resultarnos difícil. O sea, yo ahora os voy a poner gente que padece la enfermedad de Huntington, pero ya son avanzados. ¿Veis? La señora que está pintando sería la más extrema. Bueno. Bueno, en todo caso, como os digo, esta enfermedad, en sus primeros inicios pueden aparecer tics, pero que son como el preludio de un problema degenerativo que va a llegar a más. ¿Qué va a pasar con estos tics de estas personas cuando estén dormidos? Que se van a mantener, eso es. Lo tenemos que distinguir del tic de Tourette, que la verdad es que es muy invasivo, que vamos a ver ahora. Este es un chico que aparece en, o sea, yo lo cojo todo de YouTube, que le van a hacer una operación para hacer una ablación cerebral y tal para intentar combatir este malestar. ¿Veis el brazo? ¿Veis? Ruido, movimiento de brazos. Claro, para él es una liberación. Claro, dice que está como en un cuerpo que no es capaz de controlar. ¿El qué, perdona? Sí, sí, claro, pero todos estos TIC responden a Gilles de Toluete, que es una patología específica. Y donde, como insisto, si este chico se queda dormido, mantendrá esas convulsiones. Claro, pero la evaluación es importante, o sea, hay que ver por qué los tiene. Quiero decir, si no se le ha educado nunca en percibir que esto puede resultar incómodo para el resto de la gente, pues él lo hace y, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque si él está bien y tiene varios tics y a la gente no le importa, pues no pasa nada. Ah, ah pues no, pues estupendo, justo. Otra cosa es que la gente del entorno lo pase fatal cuando está con él porque esos tics son como súper desagradables, ¿sabes? Claro, claro. Bueno. Sí, también, sí, eso es, también acompaña puede acompañarlo, o sea, no todos son exactamente iguales, pero puede acompañarlo. Entonces, tenemos que descartar que es un tic porque desaparece en el sueño, porque el sujeto tiene la voluntad, si quiere, de contenerlo y finalmente lo puede inhibir. Uy, no estoy poniéndole a los compañeros que están en el ordenador las imágenes que estábamos poniendo. Bueno, vamos a ver como trastorno de alta intensidad, espasmos. Hay distintos tipos de espasmos, espasmos profesionales, saltatorios o saludatorios. El espasmo profesional se llaman así porque suele estar relacionado con la profesión del sujeto. Son personas nerviosas que por exceso de tensión desarrollan algún espasmo que le impiden hacer ese trabajo que hacen. Por ejemplo, una estudiante
saxo. El saxo es un instrumento donde tienes que colocar la boca de una forma determinada, mantener el aire de una forma determinada y expulsarlo con una fuerza determinada para que salga un sonido según tú vayas poniendo las notas. O sea, que no es como la flauta de colegio que soplabas y así se distinguía. Aquí es más complicado porque necesitas tener más precisión en cómo colocar la boca y cómo expulsar el aire. Entonces, pues una estudiante estaba en, no sé en qué año en musical, pero sí que estaba estudiando el último curso de bachillerato. Empezó, me parece que estaba estudiando también el último curso de la carrera, ¿vale? Musical. Y entonces empezó a bloquearse en la boca, bloquearse los labios, entonces no podía ejecutar el sonido, ¿vale? Con lo cual, pues los padres preocupadísimos, lógicamente, le llevaron a la psicóloga para ver qué era lo que le podía pasar. Y en el relato de esta chica estaba el que tenía que decidir si dejar, o sea, en segundo bachillerato tienes o que hacer una carrera o continuar con los estudios superiores musicales. Y entonces los padres querían que continuase con la carrera musical, porque había sido bastante buena y veían que podía tener un futuro, pero ella no quería estudiar. Entonces, no era porque conscientemente ella dijera, pues ahora no soplo bien y entonces que me suspendan. No, ella tenía un bloqueo en la boca por la tensión de la presión familiar, que querían que hiciera una cosa y ella quería hacer otra, ¿vale? Entonces esto es un tipo de espasmo que está relacionado con problemas de nerviosismo, de tensión, donde no tiene control en su musculatura. También pasa con escribientes. Ahora, claro, ahora con escribientes no, porque como ahora ya es el ordenador, pero antes cuando había gente que se dediquía a escribir y determinados documentos que eran importantes en la caligrafía y tal, pues el exceso de tensión le bloqueaba la mano y no podía ejecutarlo. Bueno, los tipos de espasmos saltatorios son saltatorios de Bamberger porque están están localizados en las piernas. Entonces, el efecto del espasmo es que el sujeto al caminar era como si estuviera saltando. Entonces, por eso se llama así. Y luego, saltatorio de Salam, están ubicados en el cuello y entonces hacer así, y entonces cuando vas por la calle, alguien piensas que te está saludando, entonces por eso se llama salutatorio, porque el efecto es que está saludando. Se puede asociar al pequeño mal que hemos visto antes y a lesiones hipotalámicas. Bueno, un compañero vuestro nos pregunta nuevamente si el tic puede inhibirse voluntariamente. Es que si es un tic, tiene que estar la voluntad del sujeto para contenerlo. Lo que pasa es que no siempre se da cuenta que lo hace. Entonces pregunta, ¿su manifestación es voluntaria o involuntaria? Llega a ser involuntaria, o sea, se establece ya como un patrón corporal y entonces el sujeto no es consciente que lo hace, ¿vale? Bueno, continuamos con problemas de alta intensidad en los movimientos y vamos a ver la catatonia. Tipos de síndromes de la catatonia. Catatonia es lo que hemos visto antes en uno de los vídeos. Está la catalepsia, que es la actitud inmóvil, que se puede denominar también flexibilidad cérea, que vamos a verla aquí y esta vez ya me acuerdo de los que estáis en casa. El sujeto no tiene control en su movimiento y puede permanecer durante varios minutos en una posición que incluso el médico le pone. Entonces, esta es el catatónico, que está relacionado con la esquizofrenia.
no significa que siempre está así, sino que en determinados momentos agudos por exceso de tensión en el sujeto manifiesta esto. Eso es justo, lo que pasa es que este es real y de un centro donde antes les recluían. Se está haciendo, si tú tienes la musculatura rígida y te mueve, porque una ahí que no veas. Y te mueve. Claro, pero no es que esté rígido. Flexibilidad férrea se llama, porque tú estás en una postura, pero te la pueden cambiar. O sea, no es que te hayas quedado rígido, sino que te quedas inmóvil. Claro, es que tú te quedas inmóvil en una postura. Y si además te mueven, la cambias. O sea, que hay flexibilidad. Este tipo de catatonia también puede ser negativismo, que es cuando el sujeto se niega a hacer cualquier petición que le hagan desde fuera como sujeto. Y entonces este negativismo puede ser pasivo, pues quedarse inmóvil y no hacer lo que le solicitan, o sin embargo puede ser activo, que es hacer justo lo contrario de lo que te están diciendo, ¿vale? Y entonces esto sería una reacción motora, pero por un negativismo, que normalmente también suele estar relacionado con la esquizofrenia. Y luego está la estereotipia, que es la repetición de movimientos. Y vamos a ver aquí en una niña. A ver. ¿Veis? Esa es boca, manos, pies. La niña supuestamente está tan tranquila viendo la televisión, me imagino que estará viendo o escuchando la música. Y son movimientos en los que ella no tiene el control. No. No, pero en la catatonia no, hay disminución de conciencia. Sí, vamos a ver. No, no porque hay una disminución de la conciencia y en algunos una pérdida total de la conciencia. No, creía que hablabas de la estereotipia. O sea, yo os he puesto a la niña, pero digamos que en lo que estábamos viendo ahora de la catatonia, esta niña no respondería a una estereotipia, sería un adulto haciendo ese tipo de movimientos, ¿vale? Porque esta catatonia tiene un grado de alteración severo. El movimiento en las estereotipias está organizado y es complejo. Pueden ser estereotipias simples, que es como la que acabamos de ver de la niña, o dar palmadas en la rodilla, rascarse, o estereotipias complejas, que es cuando es un movimiento ya como más elaborado. ¿Os acordáis el niño que vimos el otro día que hacía como así? O sea, se hacía así y movía pues pueden ser movimientos más elaborados. O jugar con determinados objetos, pero como os digo, o sea, alguien puede jugar, es muy característico siempre en clase ver a gente que juega con un bolígrafo, que le da como vueltecitas. Eso no sería una estereotipia, es cuando ese juego con ese objeto, aunque alguien le diga deja de jugar o no se puede hacer aquí o tal, el sujeto lo tenga que hacer, ¿vale? La evaluación, cuando evaluamos las estereotipas, aunque a priori el sujeto no lo podría controlar, si se trabaja eso, ¿se puede llegar a controlarlo? Es con medicación normalmente. Para evaluarlo lo vamos a evaluar como analizamos los rituales en los problemas obsesivos compulsivos o como cuando las personas utilizan medicación antipsicótica, porque desgraciadamente la medicación antipsicótica es para los problemas de esquizofrenia, ¿vale?
O sea, tú tienes problemas en cómo analizas y cómo percibes, te dan una medicación que te produce este tipo de problemas psicomotores. O sea, como efecto secundario. El manierismo es un movimiento, digamos, parasitario y muy repetitivo, que lo que hace es amplificar determinados gestos. Lo que pasa es que no es proporcionado a lo que el sujeto quiere decir, es como demasiado exagerado para lo que está diciendo y está relacionado con los cuadros psicóticos. Las discineas, bueno, vamos a hablar ahora ya de movimientos, de movimientos o posturas que son peculiares. Entonces está la discinea, que es cuando el sujeto mueve la boca, la lengua, sin venir a cuento. O sea, si yo estoy hablando y de pronto saco la lengua, estoy hablando, saco la lengua, o sea, os dais cuenta que hay algo que resulta extraño. Entonces, tipos de discineas: aguda, producida, como os decía, por los antipsicóticos, y con barbitúricos, con medicamentos antiparkinsonianos, se rebajan, se remiten. O la discinea tardía, que es pues tener, por ejemplo, muecas de la boca. No sé si vosotros habéis visto pues gente que a lo mejor está hablando, está tranquila y está haciendo así, sacando la boca, puede ser, es característico. Y también por cuando se consumen medicamentos altos de fenotiacinas. Vamos a ver una imagen de discinea de una persona que está ingresada. Mirar la boca y extremidades como el pie. Bueno, no es muy, digamos, es cortito, pero habéis visto un poco, ¿no? Bueno, otro tipo de problemas puede ser la apraxia, que la apraxia es el problema en coordinar el movimiento para un objetivo determinado. Pues si yo me tengo que abrochar un botón, tengo que mover las manos en dirección a la prenda, ajustar el movimiento de los dedos para introducir. Bueno, pues la apraxia sería el no poder coordinar el movimiento y entonces no poder ejecutar la acción. Lo distinguimos de la disprasia evolutiva, que sería la apraxia en los niños, donde el niño tiene una exploración neurológica prácticamente normal. Lo que pasa es que le repercute sobre todo en el tema de la actividad motora en cuanto a la ejecución de los músculos fonatorios. Y con esto, entonces, ya es la última de los problemas que hemos visto sería la apraxia. Es el último de los trastornos que identificamos dentro de este bloque. Muchas gracias a todos.